Saludos nuevamente, mi nombre es Jonathan y hoy quiero compartir con ustedes una pregunta que considero sumamente importante. Y la pregunta es: ¿cómo puede ser fortalecido mi corazón para serle fiel a Dios? ¿Cómo puede ser fortalecido mi corazón? Y me quiero referir específicamente a aquellos que son discípulos del Señor, aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, que han respondido al Evangelio, comprendido y respondido al Evangelio, han sido vueltos de una vida pecaminosa a Dios, arrepentimiento, han puesto su confianza en el Salvador Jesucristo, en el único Salvador, en que sus méritos son suficientes para salvarnos, para rescatarnos, y se han vuelto a un servicio fiel al Señor. Han puesto sus corazones para dedicar ahora sus vidas al Señor, y todo lo que abarque sus vidas desean que glorifique a Dios, entregarlo al Señor. Aquellos que también han entendido que deben unirse a una iglesia y que la iglesia es la familia de Dios, y por tanto necesitamos reunirnos, colaborar juntos para poder crecer, para poder madurar. Entonces, esta pregunta es sumamente importante, no podemos quedarnos ahí. Por eso me quiero referir a los discípulos del Señor, aquellos que quieren seguir al Maestro, y debemos responder esta pregunta: ¿cómo puede ser fortalecido mi corazón para serle fiel al Señor? Porque si con algo nosotros batallamos como cristianos, como creyentes, es con el pecado. Con el pecado. Todas el sistema del mundo, el sistema creado para atraer los deseos de nuestros ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el deseo es impulsarnos al pecado, es movernos a desobedecer a Dios. El diablo y sus demonios lo mismo están buscando: poner ideas en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nosotros le seamos infieles a Dios. Constantemente estamos batallando, estamos peleando contra las pasiones que quieren impulsar nuestra carne, las pasiones de nuestra alma, como dijo Pedro. Entonces nosotros necesitamos saber conocer y poner en práctica estos medios de gracia que Dios nos ha dado para que podamos ser firmes. Necesitamos corazones firmes, porque el anhelo de nuestro corazón es serle fiel a Dios, serle fiel. Entonces nosotros comprendemos, hemos entendido que el pecado es grave delante de Dios, y que cuando nosotros pecamos, herimos al Señor. La Biblia dice, Pablo dijo, que no contristen al Espíritu Santo. No le causen, contristar es causar profunda tristeza. Causar profunda tristeza. No contristen al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Entonces en nuestro corazón no está fallarle al Señor. No deseamos fallarle. Entonces necesitamos comprender cómo podemos ser fortalecidos, cómo yo puedo estar firme en el Señor, no en mis propias fuerzas, en las fuerzas del Señor, para yo poder serle fiel, amarle y vivir una vida que le glorifique y que le agrade a Él. Una vida que responda a lo que Él ha hecho ya en mi vida. Ya Él me ha salvado en Cristo Jesús, ya le pertenezco a Él. Ahora yo quiero responder a ese amor, no para ganarme la aprobación de Dios, porque ya me la he ganado en Cristo Jesús, sino para que yo pueda responderle a su amor, para que yo pueda responderle en agradecimiento y en servicio y en una entrega fiel a Él. Ahora yo quiero compartir con ustedes y quiero exhortarles a que afirmen su vida en el Señor en tres prácticas, tres prácticas diarias, tres cosas que debemos nosotros siempre tener presentes. Son cosas fundamentales para nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, pero muchas veces las tomamos a la ligera. O las hemos escuchado tal vez tantas veces que no le damos la debida importancia. Y lo primero, lo principal que necesita un discípulo del Señor, y quiero que me escuches bien, es que debemos aferrarnos a la palabra. Fíjate que no te digo simplemente tienes que leer la Biblia. No, tenemos que aferrarnos a la Escritura, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y esto lo hacemos, pues seguro, comenzamos por leer la Escritura. Tenemos que leer a diario, tiene que haber un deseo en nuestro corazón para, como Pedro dijo que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcamos para salvación, crezcamos en la santificación, en el proceso que Dios nos está llevando para purificarnos. Debemos leer diariamente, y no puede ser cualquier tipo de lectura, tiene que ser una lectura atenta, una lectura detenida,
y leer no simplemente para calmar tu conciencia de que leíste la Biblia y ya estás bien con Dios. No, tienes que cambiar esa actitud en tu corazón. Tienes que acercarte a la palabra con toda reverencia y entendiendo que necesitamos la palabra de Dios. El Señor mismo y la Biblia en el Pentateuco, el Señor Jesús repite y dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos tener ese entendimiento, necesitamos comprender que necesitamos la palabra de Dios. Debemos ser convencidos con esa verdad. Ahora tenemos que leer diariamente. Debe ser diariamente. Asimismo como alimentamos nuestro cuerpo diariamente, debemos aprender a alimentarnos y procurar alimentarnos de la palabra de Dios diariamente, leer atentamente, observar, no tan solo detenernos en leer. Cuando leemos estamos buscando leer, conocer qué es lo que dice. Ahora yo quiero entender lo que dice, entender su significado, qué quiere decir con lo que dice. Y para eso tengo que estudiar y tengo que moverme a estudiar, tengo que buscar herramientas, usar herramientas que me permitan comprender la palabra de Dios, porque no simplemente es leer, necesito comprender y necesito usar diccionarios, comentarios bíblicos para poder comprender el significado de la escritura. No tan solo me detengo en comprender, tengo que meditar y la meditación es sumamente importante. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si ustedes se acuerdan, el salmista, cuando él dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado. No hay manera de atesorar la palabra de Dios si tú no la lees, si tú no la comprendes y si no la meditas. Cuando tú meditas, tú estás trayendo ese conocimiento que has guardado, que has leído, que te has informado, lo estás trayendo para aplicarlo en tu vida. Tú estás meditando, estás volviendo a pensar y a repensar cómo yo aplico estas verdades de Dios en mi vida. Yo quiero serle fiel a Dios, necesito su palabra para serle fiel al Señor. También es necesario identificar hermanos en la fe, maestros de la palabra, hombres, mujeres de Dios que, que estén aferrados a la sana enseñanza y que enseñen la Biblia, que enseñen el significado que está en la escritura, que extraigan el significado del texto. Hay mucha gente enseñando por ahí unas y otras cosas, y ideas raras, ideas extrañas, y si nosotros no estamos aferrados a la palabra y nos ponemos a escuchar todo este tipo de cosas, vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, todo viento de enseñanza, y esto es un error. Tenemos que buscar hombres y mujeres fieles a la escritura. Queremos entender lo que dice el texto. Hombres y mujeres que nos expliquen, que nos expongan lo que Dios ha dicho en su palabra. No nuevas revelaciones o sueños, visiones o todo tipo de cosas. Queremos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente para salvarnos. La palabra de Dios es suficiente para transformarnos. La palabra de Dios es suficiente para equiparnos, para hacer toda clase de obra, para llevar a cabo toda clase de obra para la gloria del Señor. Ahora, necesitamos la palabra del Señor, leer, estudiar, meditar y aprender de otros hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos instruye en el temor de Dios. Esto es lo que va a comenzar a producir en nuestra vida. Temor de Dios, un temor reverente. ¿Por qué? Porque vamos a conocer ese Dios santo que se revela en la Biblia. Y vamos a reconocer, a comprender y entender que nosotros como discípulos del Señor, como hijos de Dios, vivimos delante de la presencia de Dios. Y si Dios es santo, Dios demanda pureza de nosotros. Dios demanda santidad. Dios demanda que nosotros guardemos no solamente nuestros actos, nuestra mentalidad, nuestro corazón puro para Él, nuestros actos, lo que hacemos con las manos, a dónde nos conducimos. Y este acercarnos a la palabra comienza a enseñarnos en el temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Conocer a Dios produce en nosotros que nos comportemos de manera sabia, conocer su temor y su santidad. Entonces comenzamos a caminar de manera diferente. La palabra de Dios no tan solamente carga nuestros corazones con un temor reverente a Dios, sino con un amor profundo. Un amor profundo. Como dije ahorita, vamos a tener mucho temor de fallarle al Señor porque no queremos entristecer su corazón. No queremos contristar al Espíritu Santo. Y eso lo crea la palabra
de Dios. Comienza a crear una sensibilidad profunda en nosotros que la necesitamos. La necesitamos. Entonces, mientras más nos acercamos a la palabra de Dios, más la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Alumbra nuestros ojos. Hay un salmo que dice que la exposición a tus palabras alumbran. Dios nos da luz y comenzamos nosotros a ver cada vez más nuestra pecaminosidad, a ver cada vez más áreas profundas de nuestro ser que necesitamos confesar delante de Dios. Y esto nos ayuda a crecer más en nuestra relación con el Señor. Y esta es la primera cosa, aferrarnos a la palabra. La segunda parte de ahí mismo, que es el tiempo a solas con el Señor. Y estas dos cosas se relacionan. ¿Por qué? Porque la palabra me va a enseñar cómo yo debo orar. ¿Ve? Y no simplemente dije que debemos orar, porque hemos hablado de estas cosas y ha llegado a ser algo como superficial. No debemos orar por orar, debemos orar para estar tiempo a solas con Dios. Porque Dios, y debemos ser conscientes de esto, Dios es un ser personal. Él no quiere que vayamos a orar para buscar poder o buscar cualquier otro tipo de cosas que la gente busca cuando oran. Él quiere que oremos para que estemos tiempo a solas con Él. Mas tú cuando ores, dice el Señor, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará. Te está esperando en lo secreto. Es cuestión de fortalecer una relación. El Señor quiere tener una relación profunda con nosotros y es mediante la oración. El conocimiento de la palabra me va a guiar cómo debo orar. Me va a enseñar quién es ese Dios al que estoy orando para que yo pueda adorarlo, orar a Él y servirle en espíritu y conforme a la verdad. Más adelante en la vida cristiana aprendemos a vivir una vida de continua oración. Ya no tan solamente estamos en lo privado, en lo secreto con el Señor, sino que aprendemos a vivir lo que Pablo llamó el orar sin cesar, orar continuamente. Aprendemos a sacar esa oración del cuarto de oración y comenzamos a caminar con el Señor, a caminar en una vida de oración, en una disposición y en una actitud continua de oración. El Señor Jesucristo mismo dijo, oren y manténganse alerta, le dijo a los discípulos. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración, ¿qué hace? Nos fortalece. La oración fortalece nuestro corazón. La oración nos hace sólidos delante del Señor para guardarnos de la tentación. Si nosotros descuidamos la oración, estamos corriendo peligro de caer en cualquier pecado, de desviarnos de cualquier camino. Necesitamos orar. También mediante la oración recibimos misericordia y hallamos la gracia necesaria para la ayuda oportuna, según Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ves? Nos acercamos continuamente, confiadamente, con toda confianza y seguridad a la presencia de Dios, porque Jesucristo nos ha abierto ese camino a la presencia de Dios en oración. Nos acercamos mediante el Señor Jesucristo y nos acercamos para que nuestros corazones sean fortalecidos, para cuando sea la necesidad, el oportuno socorro, nuestros corazones estén cargados de gracia, para poder resistir la tentación, para poder ser sólidos delante de Dios. Ahora, estas prácticas necesitamos leer la palabra, aferrarnos a la palabra, leyendo, estudiando, meditando y aprendiendo de otros hombres y mujeres de Dios. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Pasar tiempo a solas con el Señor en oración, en meditación, en clamor profundo a Él, entendiendo que Él es nuestro todo, que le necesitamos. Y número 3, necesitamos la comunión con los santos. La comunión con los santos, la manera en que Dios ha determinado la iglesia, hace necesario que nos necesitemos para ser fortalecidos, crecer juntos y llevar a cabo los propósitos de Dios de manera colectiva. Ningún creyente puede crecer y llevar a cabo los propósitos de Dios como una persona individual. Dios ha formado a la iglesia. La iglesia es un pueblo, la iglesia es una congregación, una familia. Y esto lo hemos hablado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La manera en que una familia, un pueblo, un cuerpo funciona es cuando están juntos, es en unidad. No vamos a crecer si nosotros no tenemos comunión los unos con los otros. Y si tú lees la iglesia primitiva, la iglesia cuando comenzó, los hermanos continuamente se estaban buscando, había una comunión, había una intimidad, se buscaban para estar juntos, para ser fortalecidos, para crecer, y eso nosotros lo necesitamos. El buscar vivir fuera de la comunión con los hermanos en la fe se hace presa del engaño.
O sea, es fácilmente movido a desviarse de la sana enseñanza y ser llevado por todo viento de doctrina. El andar individualmente, esto lo que crea es un sectarismo y nos hace presa del engaño. El querer andar como individuos. No, necesitamos los hermanos. Necesitamos estar juntos, la comunión con los hermanos. Esto nos previene de muchas cosas y fortalece nuestros corazones. Nos fortalecemos los unos a los otros cuando servimos a los hermanos, aplicando y usando las capacidades que Dios nos ha dado. Y cuando los hermanos sirven, ellos usando las capacidades que Dios les ha dado para edificar la iglesia. Nos necesitamos la comunión con los hermanos. Solos no podemos crecer. Solos no podemos madurar, solos nosotros no podemos ser fortalecidos para serle fieles al Señor. Nosotros, otra cosa que necesitamos es ser parte de grupos de discipulado, estudios en casa, pequeños grupos. Necesitamos eso para poder estar con varios hermanos y poder colaborar junto con ellos. Esos pequeños grupos son importantes, enseñanzas específicas, estudios específicos, estudios en casa, para poder tener más interactividad y desarrollarnos. También necesitamos congregarnos. Las reuniones regulares de oración, estudios bíblicos, no podemos fallar a eso. Y les estoy diciendo esto si nosotros deseamos serle fieles al Señor. Estos son medios de gracia que Dios nos ha provisto para poder ser fortalecidos en nuestros corazones. Y si nosotros descuidamos estas cosas, vamos a andar derrotados en el pecado. Vamos a andar de aquí para allá. Vamos a andar siendo tentados por Satanás, sacudidos por toda clase de influencia del mundo y toda clase de deseos que aún permanecen en nosotros por causa del pecado. Pero cuando nosotros nos movemos en estos medios de gracia, nos aferramos a la palabra de Dios, sólido, cada día buscamos al Señor en oración, buscamos aferrarnos en nuestra humillación delante de Dios. Lo que estamos haciendo cuando oramos, nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios para que nos exalte cuando fuere tiempo. Él nos fortalece en oración, en ese tiempo de intimidad con Él y la comunión con los hermanos. Nos fortalecemos los unos a los otros. Si hacemos estas cosas como discípulos del Señor, día tras día, vamos a experimentar una fortaleza y nos vamos a dar cuenta que no es nuestra fortaleza que proviene del Señor, que proviene de Él, porque nos hemos aprendido a humillar y nos hemos aferrado a estos medios de gracia. Así que yo espero que ustedes hayan recibido esta palabra que a mí me ha servido y le va a servir a todo creyente, porque esto es para nosotros y esto es cada día. Ahora yo quiero, antes de despedirme, quiero orar por ustedes, quiero orar por ti. Incline tu cabeza, quiero clamar a Dios por ti en esta hora. Padre, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de poder compartir con los hermanos en la fe, con los discípulos de Cristo, con estos hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, que anhelan seguirte y serte fiel, anhelan amarte, derramar sus corazones delante de ti y vivir para la gloria de tu nombre. Yo te pido que allí en la distancia, donde están estos hermanos ahora mismo, Señor, te imparta gracia sobre ellos. Mira sus corazones, sus mentes. Tú te glorifiques, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que despiertes en ellos una ansia por tu palabra, un deseo, desesperación por tu palabra, por estar a tiempos a solas contigo y por tener esa comunión, intimidad con los hermanos, Señor. Necesitamos crecer como iglesia, necesitamos crecer como tus discípulos para seguir haciendo discípulos, lo que tú nos llamaste a hacer. Necesitamos ser fortalecidos en nuestros corazones, Padre. Glorifícate en este hermano o hermana que me está escuchando. Glorifícate en sus vidas de manera especial, te pido, Señor, en tu poder, Señor, conforme a tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno. Hermano, hermana, Dios les continúe bendiciendo y la gracia del Señor sobreabunde en sus vidas de manera especial. Y hasta la próxima.